A los compañeros que nos escribieron, a los compañeros del fondo que están allí escuchando al firme, a los compañeros del taller que también estaban al firme escuchando. Estábamos recién en la pausa y estábamos hablando de que se viene el día 13 de diciembre y que está la gente con las carpetas y los preparativos y están anotando, ya van más de 150 anotados, Luis. Sí, sí. Estamos tratando de llegar a ese día con un número importante de compañeros y bueno, y tratar de pasar una jornada entre todos, ojalá de definición, como decíamos, de lo que se viene discutiendo. Sí. Aparte de festejar el término del año y reencontrarnos, saludarnos entre todos, tiene también la connotación especial de que podríamos estar ese día informando la finalización de las negociaciones y trasladarle a los compañeros con el preacuerdo con todas sus cosas, ¿no? Claro. Nosotros pensamos que hay que agregar algún tema en lo que tiene que ver con el convenio en sí, o reafirmar otros que tenemos como sindicato y como empresa. Hay acuerdos que son bipartitos que nosotros pretendemos refrendarlo. No creemos que haya problema, y después ver alguna coyuntura general, que algunas de las cosas que se plantearon en la UNO nosotros estamos de acuerdo, en otras no, porque ya lo explicamos, lo discutimos, y lo vamos a seguir discutiendo con tranquilidad y con el sentido de la unidad que tiene que haber, el respeto por las opiniones. Nosotros ya lo dijimos el lunes pasado. Y bueno, entonces como venía apurándose la discusión, no íbamos a apresurar, porque entre otras cosas es muy difícil discutir un convenio en el aire todavía, cuando no sabe qué es lo que se piensa de la tarifa, claro, que responde después a los gastos. Exactamente. Sí, podemos estar pifiando mucho para arriba o para abajo. Entonces hay que ir con la precisión de saber, la certeza de que lo que se firme está garantizado que se va a cobrar, lo que sea. Y ahí lo dejó bien claro también los compañeros del SODEC, que tuvieron su encuentro, su plenario, en donde resolvieron ratificar un convenio a 24 meses con ajustes semestrales sobre la base de la pauta salarial, y también le agregaron la discusión de algunos aspectos, por ejemplo, el tema de la reducción horaria, empezar a discutirlo y establecerlo en el marco de la instalación del nuevo sistema de transporte. Hay algunas cosas que estuvieron allí planteadas, estuvieron puntualizadas, algunas puntualizó el sector suburbano, de algunos planteos que se hicieron en el marco de la reunión. Y bueno, se viene afinando la cosa, estamos discutiendo todos esos aspectos, como bien dijo Luis. Hay muchas cosas que tenemos que ratificar, y fundamentalmente la estabilidad laboral y el tema del ingreso de trabajadores al sistema. Esas son dos cosas que tienen que estar obligatoriamente dentro del acuerdo, y bueno, y después hay otras que las tenemos que ir viendo y ir incorporando de acuerdo a cómo también surja la discusión, porque es verdad lo que dice Luis, todo lo que se ponga dentro del convenio tiene que estar a su vez respaldado por parte de la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Transporte, que son los que en definitiva, si eso no se llega a cumplir tal cual está, son los que terminarán absorbiendo parte de esas diferencias. O sea que por lo tanto, si será importante el tema en este caso, de la posición de la Intendencia de Montevideo, que nosotros no dudamos que va a ser la de llevar las pautas salariales como están indicadas. Las pautas salariales, lo decíamos en los programas pasados, nosotros estamos en el segundo sector, es decir, ahí están los que llegan hasta 38.000 pesos, el sector nuestro está entre 38
160.000. En ese segundo sector estamos nosotros, donde los acuerdos de salario se verifican de una forma que tiene su control. Sí. El control lo explicaba bien el otro día, creo que todo el mundo lo vio, el tema del ministro de Trabajo y el ministro de Economía explicando cómo se aplicaba el tema de la inflación subyacente, o aquella que no toma en cuenta las frutas y verduras y el combustible, que eso en definitiva, si se da como ellos planifican y en los cuales nosotros tenemos que confiar, porque en todo caso son los que van a manejar las políticas económicas del país, si se da eso, va a haber un ajuste por inflación subyacente el primer año y el segundo año por inflación real. Y si la inflación es menor a lo que se otorgó, no se nos descuenta nada. Ese es el gran cambio que tiene Avanzamos porque con el otro gobierno no hubo forma de convencer de que es lo que planteaban descontarnos. En realidad no era una suma tremenda que fuera a afectar a las empresas, pero bueno, hicieron valer el papel firmado y bueno, no pudimos cambiarlo, porque lo que está firmado está. Nosotros no somos de quebrar los convenios en forma unilateral. Cuando dejamos un convenio, pues lo dejamos en consenso con las tres partes. Claro. Pero dejamos un convenio para hacer otro, y se supone que si hacemos otro porque es superior. Y así ha sucedido a lo largo del tiempo. Desde pasando por la pandemia, lo hemos cerrado. El otro día miraba la estadística, el transporte es uno de los que ha recuperado y que ha crecido más el salario. Sí, el sector transporte creció 2,5 puntos por encima de lo que es el resto de los sectores y es uno de los que creció más. Sabemos que no es suficiente, sabemos que cuál es el costo de vida, porque todos vivimos en el mismo país. No hay que dejar de reconocer que el convenio fue superior a lo que algunos compañeros habían planteado anteriormente sin poner a prueba esta herramienta. Ya de arranque dijeron que íbamos a perder, que la vida demostró de que no perdimos, quedamos por encima de la inflación. Me acuerdo de eso porque compañeros que decían eso, que no llegaron a firmar el documento, que decían que íbamos a perder, que era poco menos que un convenio de entrega, bla. Ahora, lamentablemente, si habrá sido mejor, que capaz que tenemos que devolver un poco más, porque la inflación que... No queremos ni hacer todavía los números, no queremos ni empezar a hablar, por eso todavía estamos medio limitados, porque hasta que no se confirme bien todo el tema de la inflación de este mes, de noviembre, pero lo que ha sido hasta octubre, le estamos debiendo. Sí. Así que tenemos que también, ese es un tema que se vio, nosotros estábamos debiendo un 0,93 del convenio pasado, y vamos a quedar debiendo un poquitito más ahora. Bueno, son cosas que, entonces eso, en vez de decir que el convenio era malo, por supuesto que esto ratifica todo lo contrario. Era un muy buen convenio en el cual hubo un marco de crecimiento de salario que si no hubiera estado esa cláusula que puso el gobierno de Luis Lacalle Pou y que respaldaron a los sectores empresariales en su momento, por más que la UNOT y los trabajadores de CUCSA, la UTC y todos dijéramos que no, esto está firmado, como dice Luis, nosotros respetamos lo que está firmado, pero vamos a tener que negociar también la forma de eso. Eso lo veremos con mucho más detalle la semana que viene, porque todavía no está claramente definido. Incluso la semana que viene todavía tampoco va a estar, pero va a haber una tendencia, la inflación, la tendencia que hay es a que nosotros vamos a quedar por encima de la inflación y bueno, lamentablemente se va a aplicar esa cláusula. En estas pautas esa cláusula desapareció y solo por ese hecho son mucho mejores estas pautas salariales que las anteriores. Y el hecho de que
también se contemple ese tipo de inflación que no tiene lo volátil, también hace que las pautas sean mejores. Por eso es que se refleja en la firma, es decir, cuando decíamos al comienzo del programa que de las 180 mesas de negociación, prácticamente ya están negociando 173 mesas. De las 173 mesas, más del 50% ya acordó por el marco de la pauta y hay un 30% que le faltan pequeños detalles, como dijo Luis, en el grupo 13 hay 2 mesas que le faltan solo pequeños detalles, que se estarían firmando en la semana que viene. Sí, o sea que en el sector público firmaron todo el sector público firmó. No hubo prácticamente problema con el tema salarial. Lo que sí hay problema es en el tema de presupuestal, en la distribución del presupuesto, pero en la asignación de las vacantes que faltan en algunos lugares, sí, en rubros que faltan. Escuchándolo, mirándolo, los reclamos de los sindicatos de empleados públicos, están reclamando todos con personal. Exacto. Desde el registro civil, que el otro día fuimos a hacer el testigo un compañero, pasando por el INAU, todo en el correo. Escuchaba ayer hablar al presidente del sindicato del correo, que también se fue jubilando gente y se han ido otros compañeros trabajadores y no se han repuesto. Entonces son lugares donde habría que hacer un esfuerzo desde el punto de vista del gobierno y como hacer ingresar gente, porque en Uruguay hay gente desocupada, bastante, gente joven. Hay una iniciativa también que la veíamos y que estuvo planteada de los compañeros que trabajan en los organismos públicos como tercerizados. Sí. Hay muchos compañeros que están reclamando dejar de ser tercerizado y pasar a la plantilla de las empresas públicas, de los organismos del Estado. Bueno, esa es una batalla que están dando los compañeros y que, bueno, que claramente le va a dar una mayor estabilidad y un mayor ingreso de salario importantísima. Por eso. La empresa pública paga, vamos a suponer, un 10 por un empleado tercerizado y el trabajador recibe el 3. Exacto. Todo lo otro queda en el bolsillo de los que están intermediando y de cosas que no son agradables de comentar. Claro. Pero hay que limpiar eso, y a la gente que hace mucho tiempo que está trabajando como tercerizado, hay que darle la oportunidad de efectivizarlo. Claro. Bueno, y así está en varios lugares. En muchos lugares, la mayoría de las empresas públicas, en algunas intendencias también y bueno, y también en algunas empresas del Estado. Aquí en CUSA se han llevado adelante programas que son importantes, sobre todo para la juventud. Sí. Haber acordado con el INEFOP las tareas, llevarlos al aprendizaje práctico en los talleres de los estudiantes de UTU. Sí. 81 ya pasaron por ahí. Sí. Muchos quedaron efectivos. Sí. Ahora se plantea por parte del directorio de CUSA darle una oportunidad al inmigrante. Sí. Bueno, también es bueno, porque ya alguna vez nuestros abuelos fueron también inmigrantes en Uruguay. Y le van a estar al mismo sueldo, al mismo salario, a la misma categoría que nosotros. Claro. Porque si no sería una barbaridad hacer lo que se hace en algunos lados. Sí. Utilizar al extranjero para tapar agujeros de mala resolución de prestaciones de servicio. Exacto. Vamos a decir así delicadamente. Sin aludir, sin ser explícito. Y bueno, y también es buena iniciativa que se acuerda con el patronato de darle una oportunidad también a algunos de los liberados que han tenido buena conducta para que trabajen con nosotros. Bueno, serán pocos, no va a influir, pero creo que como ejemplo para las demás empresas, para los demás sectores, para el demás, tenemos que todos hacer ese esfuerzo. Pero es importantísimo ratificar que el hecho de que nosotros podamos incorporar trabajadores asalariados y tener en el convenio nuestro la posibilidad de hacerlo, si será difícil y se ha visto
gracias a esa posibilidad, muchos compañeros ingresaron a trabajar y hoy son compañeros, tienen el salario que tienen en su categoría, ingresaron directamente, han pasado por el aprendizaje de la Escuela 81, han sacado su libreta, hoy están trabajando en la empresa, pero eso se pudo hacer porque está en el convenio de salario y porque lo incorporamos nosotros. De todas maneras, siempre ha sido para nosotros fundamental el mantener el asalariado, el tener la posibilidad que los hijos de los trabajadores ingresen, el tener la posibilidad de convenios en los cuales la estabilidad laboral se respete. Y bueno, eso nosotros lo tenemos que poner como punto cero. Antes de lo salarial va todo eso. Y eso nos da posibilidades. Bueno, muchos compañeros han pasado por el sindicato, y hijos de trabajadores que han entrado y hermanos y etcétera que han podido usufructuar de la cláusula gracias a la posibilidad de que está escrita. Si no defendemos alguna de esas conquistas que son históricas nuestras, en definitiva, vamos a terminar perdiendo mucho más que si crecemos medio punto en el salario, ¿no? Es incomparable. Basta mirar lo que se logró a lo largo de décadas en el sindicato. Claro. Si hubieran tomado la actitud los que nos precedieron, las viejas generaciones, que con gran visión, por ejemplo, renunciaron a una parte del aumento salarial para crear el Fondo de Vivienda. Único. ¿Qué conquista? Único en todo el país, no conocemos en América Latina nada parecido. No, y con la cantidad de trabajadores que se le ha resuelto la vivienda. Más de 1000 viviendas. Muchas más hay que traer los números exactos, vamos a traer para la próxima. Después, haber creado un seguro de trabajo. Claro. Después, haber haber avanzado en la jornada laboral que se logró hasta las 40 anterior y después nosotros firmamos por las 7 de las 10. Sí. Fue todo un proceso, no es que nació de la nada. Exacto. Y bueno, ni hablar, la estabilidad es el efectivo y no precisar ir a la pesca para ver si a algún único le faltaba y podía salir a trabajar. ¿Sí? Esa es la historia de UTC. Claro. No siempre fue así. No siempre hubo pase libre. No. Vos lo recordabas el otro día, algún compañero que firmaron por debajo de esa conquista y que después no se dan cuenta que pueden arrastrar como una bola de nieve al resto que tienen estas conquistas ya firmadas. Es decir, si vos cedés en eso, estás cediendo prácticamente tu sangre. De las negociaciones, la que es de principio es la actividad laboral. Claro, exacto. Los porcentajes salariales van y vienen, discutimos. Bien, ahora eso no. Pero es lo que decíamos, nosotros fundamentalmente existimos porque existen trabajadores, porque existen otros compañeros asalariados que continúan y que están allí en los diferentes lugares de trabajo y que levantan la bandera de los trabajadores y que discuten de la misma manera que nosotros en cada uno de los ámbitos en los cuales nos representan. Y bueno, eso hay que seguir. Lo importante de la democracia justamente es eso, es tener trabajadores que puedan pensar libremente y sentir y confrontar y tener la posibilidad de discutir todos estos aspectos. Nosotros priorizamos, y volvemos a decir, la estabilidad laboral, los puestos de trabajo, el ingreso de trabajadores, el darle posibilidades a medio punto de salario. Sí. Y que quede claro para todos que eso tampoco nos vamos a rajar la vestidura, porque en realidad si se confirma lo que parece ser una ronda exitosa de los consejos salarios, si se confirma al cierre de que más del 80%, yo creo que se va a llegar a cerca del 95% de los gremios firmar por dentro de la pauta, eso indica que ha sido una ronda salarial exitosa
y que también lo vamos a ver en unos pocos meses cuando estemos dando el resumen de todo esto, de lo que pasó en esta 11ª ronda de negociación de salario, y que ojalá en el futuro se puedan seguir mejorando. Hoy la prioridad para el Ministerio de Economía y para el Gobierno Nacional fueron los salarios menores a 30.000 pesos. Creo que es una prioridad totalmente válida y justa, ¿no? Porque si se dijo, si se hace una campaña electoral donde vos decís que vas a apuntar a los salarios más bajos, tenés que hacerlo. Claro. Ahora, tenemos que saber, no todos, sí, pero hay sectores del grupo de empresarios que están poniendo el grito en el cielo por el precio del salario mínimo nacional. Quieren pagar menos. Sí, sí. Han declarado de que no se puede trabajar 8 horas en el campo. Se tiene que trabajar las que se necesitan sin pagar las extras, obviamente. Claro. Entonces, las discusiones que hay en el Consejo Superior de Salario y en algunas ramas es tremenda. Pero un ejemplo que te voy a dar. Los empresarios viven hablando de productividad, ¿no, Luis? Sí. Viven hablando de productividad, que es la productividad, hay que aplicarla, que esto y que lo otro. En el Consejo Superior de Salario, en el gobierno de Luis Lacalle Chico, se formó la Comisión de Productividad. Se sentaron los trabajadores y los empresarios. ¿Cuál fue la conclusión del documento de los empresarios? No podemos avanzar en la discusión de este tema. No podemos seguir discutiendo este tema. Entonces, lo que, como decía algún compañero, en la tribuna gritan una cosa, pero cuando van a sentarse en torno a una mesa te dicen, no, estos temas no los podemos discutir, este tema no lo quiero discutir, no podemos avanzar, no te quieren dar la información, quieren hacer descuelgue, por supuesto que los trabajadores lo aceptamos, pero demostrame por qué. Demostrame que... Lógico, tengo acá 2 citaciones para descuelgue Exacto. En el sector sub-14. Sí. Para que los compañeros lo entiendan. Sí. Una persona que lleva un auto va y se hace un contrato con UTE. Sí. No averigua, por supuesto que tiene un empleado, Claro. No averigua cuál es el laudo, cuáles son los jornales que tiene asegurado, nosotros lo tenemos todo documentado eso. Claro. Funcioné en Consejo Salario hace años, Claro. ese grupo. Y ahora aparecen diciendo, pero yo no puedo pagar eso. Y si yo licité por tanto, licitó por menos del valor del jornal. Del valor del jornal. O sea, eso quiere decir que no vas a pagar ni DGI, ni nada vas a pagar. Porque Claro. si vos pusiste 270 pesos la hora, no te alcanza ni para chofer. Claro. Y esas cosas, esas licitaciones que salen mucho desde el Estado, hay que controlarlas. Claro. Tiene que controlarla el ministerio o el organismo donde se está haciendo la contratación. Y Claro. se rompe los ojos. Claro. Bueno, y sin embargo, tienen el tupé de pedirnos reunión, por supuesto que nosotros vamos al ministerio y le decimos, no hay lugar de descuelgue. No, punto. Porque si no vienen... Si no te demuestran, nosotros los trabajadores lo aceptamos siempre y cuando lo demuestren, porque a todos los empresarios les consta y que el Uruguay ha pasado crisis, nosotros la hemos vivido, y cuando vino la Intendencia de Montevideo y demostró la crisis, los primeros en ponernos al frente de buscar la alternativa fuimos los trabajadores. Y dijimos, bueno, hay que buscar una salida, lo prioritario es esto. Y se hizo el famoso descuelgue, sin problema ninguno, pero la crisis era demostrada. Claro. Bueno, eso es lo que hay que hacer ahora. Ahora, la discusión en los diferentes lugares, si vos después decís una cosa y después no querés mostrar la realidad, es imposible de avanzar. Y bueno, en todo eso es lo que está pasando y bueno, esperemos que con el tema de las pautas salariales no pase nada de esto en ninguno de los lugares en los cuales hay un consenso generalizado de que se puede salir por esa vía. Nosotros estábamos mirando, están los metalúrgicos que tienen pero básicamente estamos leyendo que tenían una del convenio anterior, seguramente debe ser
algo de lo que nos pasa a nosotros de la inflación. Sí, claro. No cerró el de la pesca, era evidente, porque la pesca tuvo ese conflicto que dejó herida profunda. Entonces es muy difícil ponerse de acuerdo. Porque después lo de los más grandes, faltaría EBU, que ya estaba... Ya estaba prácticamente. Sí, los metalúrgicos solo abrieron el grupo madre, todavía no abrieron los subgrupos, porque quieren llegar a un acuerdo primero general en algunos aspectos en el grupo madre y después abrir lo que ellos llaman las bandejas de los subgrupos. Claro. Y bueno, el otro sector que todavía no había abierto la negociación salarial, que es de los que falta, es el lácteo, que estaba viviendo un conflicto que estaban tratando de abrir. Esos 3 sectores son los que faltan abrir mesa de negociación. El resto de los sectores está negociando y con ese avance que dijimos que se está prácticamente ya más de la mitad de los convenios ya se firmaron y están en vía de firmarse otro 30%. Estamos llegando prácticamente al final, no sé, volverle a recordar a los compañeros que se está trabajando en las carpetas, ¿no? Que es importante la presencia de todos el 13 en nuestro parque, para disfrutarlo y para conversar, para poder planificar con el año que viene, esperemos ya con el convenio resuelto, abocarnos a otras tareas que son también importantes. Estamos con la idea de ver cómo se preferencian los cursos y eso, pero está. Después, cuando avancen los compañeros, hablaremos con el INEFOM y se verá qué posibilidades tenemos. Perfecto. Bueno, muy bien, mandando el saludo acá a Federico Jiménez, que nos está viendo y escuchando, a Claudio De Pauli, Roberto González, la gente que está en el local de UTC del Fondo de Vivienda, a todos ellos, a Seba Paredes, a Sergio Chiche Báez, a Luis Enrique García, bueno, a toda esa gente que está ahí, mandarle saludos, a la gente que está también en el taller, a los compañeros que nos escuchan desde la página de Cómo Me Muevo Hoy, a todos ellos mandarles saludos y decirle que el próximo viernes vamos a estar nuevamente en otro programa La Voz de UTC. Gracias a todos por estar, saludos al Scooby que también nos manda un saludo y a todos los compañeros. Bueno, hasta el viernes, Luis. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Pasó otro programa de La Voz de UTC. Vamos, Gary, con la cortina. Hasta luego.